general de Guadalsalud, que es un centro de desintoxicación, experto en estos temas. Señor Rebolo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Miguel Ángel, muy buenos días. Empezamos por lo básico, esa pregunta que acabo de lanzar al aire. ¿Una adicción al sexo o a las drogas es una enfermedad mental y debe ser tratada como tal o es una adicción? La adicción en el DSM-5, que es el manual diagnóstico psiquiátrico de referencia en todo el mundo, está considerada como un trastorno, es decir, como una enfermedad. Esto quiere decir que efectivamente estamos hablando de un trastorno psiquiátrico, de una enfermedad dentro de la paleta de las enfermedades propias de salud mental. ¿Cuándo sabe uno que es adicto al sexo? ¿Cómo se mide? Pues se mide en el momento que se pierde el control. Es decir, una dependencia es algo que te tira mucho, pero que tú puedes controlar. Una adicción es algo que cuando intentas dejarlo, no lo puedes dejar. Esto puede ocurrir desde con un paquete de tabaco hasta con el sexo compulsivo, con la cocaína, con el alcohol, que curiosamente es una de las tríadas más prevalentes que tenemos en los centros de desintoxicación: alcohol, coca y prostitución o adicción al sexo. Lo de las drogas, por ejemplo, que también que cuando entiendo que es la misma filosofía, ¿no? Cuando se pierde el control se considera que uno es adicto a las drogas. De las drogas se habla más, sabemos que bueno, pues que el tratamiento suele ser o la metadona, ¿no? O la abstinencia en muchos casos, ¿no? En clínicas de desintoxicación, dejándolas de lado. La del sexo, el sexo, ¿cómo se cura uno de una adicción al sexo? Pues exactamente igual que de una adicción a sustancias. La adicción no tiene apellido. La adicción es un trastorno del sistema neuronal de recompensa por el que necesitamos una dosis mayor de excitación de dopamina, de la hormona de la dopamina. Esto quiere decir que da igual lo que te lo proporcione. Puede ser una adicción conductual o una adicción a sustancias. El método es el mismo, es decir, primero tenemos que identificar las causas, es decir, la adicción es una enfermedad ciertamente, pero también es el síntoma de un problema más profundo. Tenemos que ir al origen del problema para ver de qué se quiere evadir esa persona, qué quiere tapar esa persona, o qué quiere conseguir, qué habilidad quiere conseguir que no tiene sin consumir. Por ejemplo, socializar, perder la timidez, adquirir más locuacidad, ser más eufórico en una fiesta, lo que sea. Tenemos que ir primero al origen. Luego, por supuesto, la abstinencia y una medicación de apoyo para poder soportar la ansiedad, lo que llamamos el mono, ¿no? El síndrome de abstinencia. Y otra cosa que no es el síndrome de abstinencia, que es el craving, es decir, el deseo de consumo. Una cosa es los efectos físicos y psicológicos por no consumir, y otra cosa es el deseo de consumir, entonces, que es el craving. Entonces, esto se trata con una medicación de apoyo para reducir la ansiedad basal, mejorar el sueño de conciliación y de mantenimiento, y que la persona pueda tener una rehabilitación en unas condiciones que no sean pues tan penosas como las que hemos conocido décadas atrás, que eran de ponerle una mantita por los hombros y verlo temblar, ¿no? ¿Y esas adicciones se pueden disimular, doctor? Lo digo porque todo el mundo dice que nadie sabía nada, ¿no? En el caso de Rejón, que no se habían dado cuenta, que claro, y entonces a uno le llama la atención, ¿no? Una adicción a las drogas, que una adicción al sexo. Cuando estás en un entorno, cuando estás en primera línea, ¿no? Rodeado de compañeros todo el rato, ¿eso se puede disimular? Bueno, realmente, vamos a ver, yo he estado escuchando durante todo este fin de semana y hasta ayer mismo muchas valoraciones clínicas sobre el perfil psicológico, en concreto, del exdiputado Íñigo Errejón. Me llama muchísimo la atención que hablan de trastorno disociativo de personalidad, trastorno límite de personalidad, de esta dualidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un adicto. Es decir, hay una categoría donde se resume toda esta complejidad, que es precisamente la adicción. Y voy a su pregunta. Son unos expertos en disimular. Es decir,
El adicto construye, y él utiliza este término exactamente, un personaje que es con el que te convence, con el que minimiza los efectos de su adicción, con el que manipula. Es decir, son unos expertos manipuladores. Esto es la adicción. La adicción tiene una serie de síntomas en la conducta, porque uno puede ver perfectamente estar al lado de un adicto que consume cocaína todos los días en el trabajo y no darse cuenta. ¿Dónde se da uno cuenta? En la conducta. Entonces, los síntomas conductuales del adicto son precisamente estos. Son perfectos mentirosos, perfectos manipuladores. ¿Por qué? Porque su cabeza, su cerebro límbico, su cerebro reptiliano, entiende que necesita, como si fuese de vida o muerte, como respirar, como comer, como beber, como dormir, como reproducirse, es una necesidad vital consumir droga o consumir esa conducta problema, llámese sexo, ludopatía, lo que sea que le proporciona esa dosis de dopamina. Entiende que es de vida o muerte. Y a partir de ahí, para poder acceder a ese consumo y mantenerlo, desarrolla toda una estrategia de encubrimiento. Se llama el autoengaño. Antes de mentir, el adicto se autoengaña y crea el personaje. Señor Rebolo, buenos días. ¿La adicción al sexo está aparejada al mal sexo? Es decir, ¿un adicto al sexo siempre es un abusador o no es así? Encantado de saludarla, María Jesús. Pues le respondo... Soy Ángeles. Ángeles, perdón. No necesariamente. No necesariamente. Sí hay un componente que es transversal, que lo tienen todos, que es un común denominador, que es la impulsividad y la compulsividad. Es decir, el acudir repetidamente, pero ¿lleva aparejado conductas violentas? Esto estadísticamente no está demostrado. Se sabe que, por ejemplo, un 40% o un 30%, un 40% de alcohólicos y un 30% de cocainómanos son poliadictos, compartiendo esta adicción con la adicción al sexo. ¿Qué quiero decir? Que estadísticamente no hay una correlación. Se sabe que hay una comorbilidad, ciertamente, pero no está establecida estadísticamente qué porcentaje tiene problemas sexuales en el ámbito de la violencia machista, ¿de acuerdo? Pero sí se sabe que genera en un porcentaje elevado, aunque no necesariamente, pero sí en un porcentaje elevado genera agresividad, compulsividad y riesgo para poder conductas sexuales de riesgo, en la que se pueden contraer enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Señor Rebolo, muy buenos días. Hay una correlación. Buenos días. El desarrollo de una terapia de esta naturaleza, una terapia estándar, vamos a decirlo, primero, ¿tiene una duración que podamos considerar como normal? Y segundo, ¿es compatible con el mantenimiento de actividades profesionales, en este caso era una actividad política, donde se encuentran donde además, pues se encuentran esos estímulos, no sé si llamarlo yacimientos de dopamina, como los que, digamos, afectaban a este ya ex cargo público, ¿no? ¿Se puede mantener la actividad normal al mismo tiempo que se admite que se recibe un tratamiento para una adicción de esta naturaleza? Bueno, el adicto es una persona, como cada persona tiene un sinfín de componentes distintos. No hay dos patrones adictivos ni dos personas iguales. Habría que ver en cada caso. Lo que sí le puedo decir respecto a la primera pregunta es que un tratamiento de adicciones hay que dedicarle un tiempo de entre 2 y 5 años para que tenga un mínimo de garantías. Estamos hablando de algo muy difícil de dejar, realmente difícil de dejar, y que requiere no solo un proceso de abstinencia, sino un proceso de trabajo y de crecimiento personal que haga posible sostener la abstinencia. Una persona que sale de un proceso de rehabilitación será mucho mejor persona que antes. No la persona de antes de consumir, sino mucho mejor persona que antes. Nosotros tenemos empresas que nos piden gente con el alta terapéutica, porque dicen que son los más puntuales, los más honestos, los más perfeccionistas, los que mejor trabajan en equipo, los más humildes. Es decir, hay que hacer un trabajazo personal de tal calibre
que sabemos que un cambio no ocurre de manera milagrosa. Necesita un proceso, y un proceso con garantías de entre 2 y 5 años. ¿Se puede compatibilizar con el trabajo profesional? Dependiendo del caso. Hay algunos casos en los que claramente no. Él, Íñigo Errejón, ha visto que claramente no lo puede compatibilizar. Lo más recomendable es parar, frenar todo y retirarse durante un tiempo de internamiento a centrarse en el trabajo personal. Y después de este periodo de internamiento, que pueden ser 2, 4, 5 meses, comenzar un periodo ambulatorio de trabajo personal diario durante un periodo largo de tiempo antes de volver al trabajo. Hay gente que no puede volver al trabajo. Un alcohólico no puede volver al trabajo de camarero, a no ser que tenga muchas garantías de que no va a volver a consumir, porque encuentra un estímulo tan fuerte que es casi una recaída garantizada. Es decir, hay gente que tiene que abandonar la actividad profesional anterior. Señor Rebolo, es muy interesante oírlo, de verdad. Yo le voy a tender la mano a ver si nos puede atender otro día con más calma, porque hoy vamos como un poco apretado de tiempo, y con la excusa del caso de Errejón hemos querido profundizar en el tema de las adicciones. Así que si nos da la opción, lo llamamos otro día y hablamos de estos asuntos con más calma y con más tranquilidad, porque está siendo usted tremendamente didáctico, y esto ayuda a muchísima gente que no se llaman Íñigo Errejón, pero que bueno, que atraviesan situaciones similares, bueno, no sé si similares, por lo menos de adicciones, ¿no? En el tema de las drogas o de otro tipo de adicciones. Y nos gustaría, bueno, pues tratar de echarles un capote. Entonces, le animo a ver si nos coge el guante. Y después una última pregunta que me gustaría hacerle. Todo esto que le pasa a Íñigo Errejón, esta adicción al sexo, esta adicción a las drogas, ¿no? Como él ha reconocido, ¿pueden ser producto de esa exposición pública permanente que ha tenido en los últimos años, o esto tiene otro origen? Es producto, sin lugar a dudas, de la gestión que él ha hecho de esa exposición permanente. Hay otras personas que están sujetos a esa exposición permanente y lo han sabido gestionar de otra forma. Depende de las habilidades sociales, de las habilidades personales, de las herramientas con las que afrontamos los problemas, podremos dar un resultado u otro. En su caso, desde luego, ha sido una espiral de autodestrucción, sin lugar a dudas. Bueno, pues si nos coge el guante, lo quedamos para otro día y hablamos de estos asuntos con mayor profundidad. Miguel Ángel, aquí encuentra a una persona siempre animada a hablar de estos temas, y sobre todo muy agradecido de que desde vuestros micrófonos hagáis esta labor informativa y preventiva. Muchas gracias. Pues Luis Rebolo, le cogemos la palabra, director general de Guadal Salud. Gracias por habernos abierto un poquito los ojos con estos asuntos que, bueno, pues que desgraciadamente están tan en portada hoy en nuestro país. Luis Rebolo, un abrazo grande. A vosotros. 7:35 de la mañana. Le pido disculpas a Nardi Barrios, presidenta jurista, presidenta de Charter 100, Gran Canaria, que está en nuestros estudios desde hace un ratito y estaba oyendo a Luis Rebolo. Señora Barrios, muy buenos días. Hola, muy buenos días, y además encantadísima de escucharlo, ¿eh? Me quedaron unas cuantas preguntas por hacer, pero claro, no sabía si siendo invitada podía llevarlas a cabo, y preferí callarme. Pero me hubiera gustado haberle preguntado si es cierto que hay personas proclives a la adicción. Si, la persona que es adicta al sexo también lo es al alcohol, también lo es a los estupefacientes. Parece ser que hay estudios al respecto, y tenía interés en conocer su opinión. Pero bueno, ya me tocará. Si volviera tal como lo has invitado, me gustaría estar.